Bueno, yo creo que vamos a arrancar ya. Listo, vamos a empezar. Igual la clase va a quedar grabada, ¿sí? Si ustedes me lo permiten, grabo la clase para poderla subir a YouTube y que ustedes tengan acceso, los que no pudieron entrar. Listo, les recomiendo que diligencien el formato perdón, la aplicación de Google Forms para asistencia. Listo, que ya también se las envié por el chat y también se las envié por WhatsApp. Pues hoy vamos a ver fisiología vegetal. Vamos a ver algunos conceptos y pues este tema es importante desde el punto de vista de realizar podas de formación y de nutrición para el cultivo del aguacate o para cualquier planta que estemos cosechando, cultivando y manejando. ¿Mm? Entonces, vamos a mirar en qué consiste, ¿listo? Y es una ciencia que estudia cómo funcionan las plantas, los procesos que hay dentro de una planta, ¿listo? ¿Qué ocurre y qué las mantiene vivas? ¿Mm? Son procesos tanto físicos como químicos e incluso también procesos mecánicos, ¿sí? A nivel molecular, a nivel de las moléculas, y que interfieren en diferentes procesos, por ejemplo, de crecimiento, por ejemplo, de formación de una flor, por ejemplo, de elongación de un tallo, de absorción de nutrientes y de otras cosas. ¿Mm? Explica también los mecanismos de crecimiento y desarrollo de las plantas y las respuestas que tienen a los agentes externos. Agentes externos, por ejemplo, como factores ambientales, factores bióticos y abióticos, ¿listo? Cuando nosotros le hacemos algo a la planta o cuando pasa algo por fuera de la planta. Entonces, factores externos como el clima. Entonces, ¿qué pasa cuando la temperatura aumenta, cuando llueve demasiado, cuando hay poca humedad relativa, ¿sí? Cuando no hay suficiente luz? Entonces, esos son factores externos. Cuando yo aplico un nutriente a una planta, cuando una planta está desnutrida, no tiene nutrientes, también le podemos decir que son factores que son externos y que podemos controlar. ¿Listo? En eso consiste también la fisiología vegetal. ¿Sí? Dice que pues en relación con la agricultura, pues esta ciencia ha sido aplicada, ha sido creada, diseñada exclusivamente para la agricultura, para el campo de la agronomía. Listo, dice, comprende conocimientos teóricos y conocimientos de aplicación inmediata como la agricultura. ¿Mm? Dice que constituye la base de la agronomía. Y en la mayoría de los casos, la fisiología vegetal se estudia aquellos fenómenos que comprenden los fundamentos de la bioproducción, de la producción en general, de la producción vegetal. Entonces, dice aquí que con relación a la producción agropecuaria, dice que de un cultivo anual se define como la interacción entre los organismos vegetales, o bueno, lo que nosotros estemos sembrando, que son los productores primarios, ¿listo? Y los recursos de la energía, es decir, cómo se transforma esa energía lumínica, por ejemplo, del sol, en energía química, es decir, almacenada en forma de nutrientes, por ejemplo. Y de material de ambiente se expresa en tres dimensiones. Dice aquí que masa, área y tiempo, que lo que nosotros buscamos es mayor cantidad de masa posible, producción de masa posible en el campo de la agronomía y el campo de la agricultura, mayor cantidad de masa posible de lo que queremos, de hojas, de tallos, de frutos, lo que queremos cosechar, en la menor área posible y en el menor tiempo posible. Sí, es tratar de aprovechar estos conceptos y aplicarlos 100% en la agricultura en general. Entonces, para ello, para tener como una noción más amplia de lo que es la fisiología vegetal, tenemos que hacer un repaso a la biología, ¿no? A lo que nosotros vimos en el bachillerato, lo que nosotros vimos en primaria, los que de pronto algunos nos acordamos de lo que es la célula vegetal, que es la primera unidad, pues digamos, de vida que constituyen los seres vivos. Sí, una unidad pequeñita que conforman tejidos, que los tejidos conforman órganos, que los órganos conforman el cuerpo de la planta y que tienen características similares. Las células vegetales son muy diferentes
o bueno, tienen algunas diferencias con las células animales y con las células, por ejemplo, como las algas marinas o los hongos, ¿sí? Una de las principales características es la pared celular, es lo que la diferencia de otros organismos, es decir, el reino vegetal a diferencia de otros organismos. Y esta pared celular es una estructura rígida que confiere resistencia y dureza en la célula y por ende en los tejidos y por ende en los órganos y por ende en general en la planta. Por eso se dice que, pues bueno, las plantas no tienen huesos para mantenerse de pie, pero la dureza que se confiere en una planta se debe gracias a la estructura de las paredes celulares. Es por eso que se le confiere una dureza y una estabilidad a un árbol, por ejemplo, porque esta pared, por ejemplo, para los que son especies arbóreas, las paredes celulares están compuestas de muchas sustancias lignificadas y con quitina, son paredes endurecidas, bastante rígidas, y es por eso que se forma la corteza de los árboles, la madera y en general. Tenemos los cloroplastos, que esta es la unidad básica, digamos, como de la fabricación de la comida, del alimento. Si habíamos dicho que las plantas son los productores primarios, ¿sí? El cloroplasto se encarga de eso. Es un aparato o es un sistema adentro de estos organelos de la célula que tiene la habilidad o la capacidad de realizar la fotosíntesis, que ya vamos a ver qué es la fotosíntesis. ¿Listo? Es algo inimaginable, es algo que, pues bueno, se estudia aún hoy en día en el campo de especialidades como la fisiología vegetal. Hay especialidades ya muy de estudios a nivel de carreras en lo que es las ciencias de la agricultura, personas que se especializan en fisiología vegetal, fisiólogos. Eso sirve para biólogos, para agrónomos, para todos los del área agrícola. Aplica esto, fisiólogos, fisiología de cultivos, por ejemplo. ¿Sí? Y se encarga principalmente de esto, del proceso de la fotosíntesis, de estudiar estos organelos, ¿listo? Tenemos, por ejemplo, otros tipos de órganos, pues ya muy característicos también de las células en general, el núcleo y el nucleolo, que es donde se contiene la información genética, la mitocondria, que es la que se encarga de la producción de energía y de la respiración celular. Tenemos también la vacuola, donde son sustancias de reserva para alimentación de la célula, el aparato de Golgi, que es donde se terminan de ensamblar las proteínas, membranas reticulares, vacuolas, núcleos, cloroplastos, lisosomas que se encargan de reciclar los desechos de la célula, retículo endoplasmático. Faltan algunos organelos, ¿no? Pero pues bueno, ahí sí, eso ya depende como tal de la biología, pero aquí lo más importante, aunque pues todo es importante, ¿no? Es que diferenciar que en la célula existe la pared celular, que se conforma también de varias partes y que le da rigidez a la planta y que en los cloroplastos se desarrolla el proceso como tal de la fotosíntesis, que está contenido con una sustancia que le llaman la famosa clorofila, con una sustancia que llaman los carotenoides. Esa es la clorofila, gracias a estas sustancias que hay vida en la Tierra. Entonces, si vemos aquí, entramos después de esto a la famosa fotosíntesis, en términos de fisiología vegetal. ¿Y qué es esto? Es un proceso increíble, es un proceso inimaginable, o sea, en el cual una planta o una fábrica, que podemos decirle que es la hoja, o todo lo que tenga tejido verde, lo que tenga clorofila, lo que sean los famosos cloroplastos, captar la luz, captar luz solar e incluso luz también artificial, captar dióxido de carbono, el famoso CO2, y agua, y con estas tres cosas y el aparato fotosintético que son la clorofila y los cloroplastos, elaborar carbohidratos, elaborar oxígeno, aquí falta algo más, ¿no? Que es el agua y un sinfín de sustancias que producen miles y miles de especies de plantas.
¿sí? Es decir, aquí es de donde se produce principalmente el alimento para los seres vivos. ¿Mm? Entonces volvemos aquí, mire, tenemos CO2 proveniente de la atmósfera, energía solar. La planta capta esa energía solar en formas de ondas lumínicas, ¿listo? Dentro de determinado rango de radiación lumínica hacia la Tierra, ¿listo? Y por medio de la fotosíntesis en la hoja, en los cloroplastos, en la clorofila, ¿listo? Denominándole a esto los productores primarios, y con la ayuda también de agua, que puede venir de la raíz, principalmente de la raíz de la planta, junto también con otros constituyentes minerales del suelo, son capaces de transformar el oxígeno que nosotros respiramos, los hidratos de carbono, ¿sí? O sustancias con carbón, con hidrógeno y con oxígeno, los carbohidratos también, y muchas otras sustancias que son difíciles de sintetizar por el hombre, ¿no? Pues en medio de lo que es la química, la ingeniería química, pues muy pocas sustancias se pueden llegar a producir a comparación de lo que hacen las plantas, ¿no? ¿Listo? Y unos restos orgánicos que son descompuestos nuevamente y pertenecen ya, pues dan aquí comienzo a un nuevo ciclo del proceso de la fotosíntesis. Ahora, todo esto que se produce, aquí nos vamos a concentrar principalmente en estos hidratos de carbono y otras sustancias, que es lo que produce la célula, las plantas, la clorofila, las hojas en general. Vamos a mirar cómo es, qué se produce y cómo se mueve dentro de la planta para entender el proceso de la fisiología vegetal y las podas, que esto es lo que nos interesa aquí principalmente también son las podas como tal, ¿listo? Entonces, miren, tenemos los tejidos de conducción de las plantas, que es como para nosotros los seres vivos, el hombre, algo como las arterias y las venas, podríamos decir, por donde fluye la sangre. ¿Listo? Sino que aquí esto le llamamos también haces vasculares, tejidos de conducción, y se les denominan xilema y floema. ¿Listo? Es para diferenciar cada uno, que los vamos a ver más adelante. Aquí aparece una comparación en este dibujo, en donde podemos ver que hay, para el caso del xilema, un transporte de fluidos en un solo sentido. ¿Cuál sentido? De abajo hacia arriba, desde la raíz hacia el resto de la planta. ¿Listo? ¿Y qué se transporta ahí? Ahí aparecen dos circulitos, dos anillos, uno para diferenciar el agua y el otro para diferenciar los minerales extraídos del suelo, los minerales que están también en soluciones salinas, bueno, o diferentes tipos de soluciones en el suelo. Un pelo radical, que es por donde principalmente consumen alimento las plantas, un pelo radical tiene que absorber sustancias en medio líquido. Es decir, tiene que utilizar el agua como medio de vehículo, como un transporte. Aparte de transportar solamente agua, también transportan, digamos, jugos con sales, con nutrientes, que es lo que nosotros hacemos cuando realizamos la fertilización. Entonces nosotros aplicamos X fertilizante, líquido, sólido, como sea. Obviamente que el líquido lo absorbe muchísimo mejor la planta, sí, pero va principalmente por la raíz. Sí, el 90 al 98% del consumo de alimento de la planta lo hacen las plantas a través de la raíz. ¿Listo? No hay paredes entre las células. Dice aquí que en estos tejidos cilemáticos no hay paredes entre las células, las cuales ya están muertas, han muerto, se han fabricado, se han crecido, han muerto. ¿Sí? Es un tejido muerto. Entonces asociamos xilema con tejido muerto. ¿Listo? Por una vida que también se le denomina la vida apoplasto. Son terminologías ahí en lo que es la biología, pero para que tengamos en cuenta que por el xilema, que es tejido muerto, suben agua y suben nutrientes. Si es el agua que nosotros aplicamos hacia el suelo y la fertilización que hacemos hacia el suelo, por ahí suben los alimentos hacia el resto de la planta, y lo hacen por medio de tejidos que están ya muertos. Tejidos que están, por ejemplo,
muy en el centro de la base de un tallo. Muy en el centro, casi al principio de lo que son el tejido muerto si es para el caso del aguacate. Si ustedes han revisado, ustedes quítenle la cáscara a una rama, en un entrenudo, para ubicarnos mejor. Hagan un anillado ahí, cuando ustedes quitan esa cascarita, ese tejido externo de alguna rama, se van a encontrar con con lo que le denominamos el hueso, ¿no? Una estructura blanca. Y si ustedes le pasan el dedo a esa estructura blanca, eso está mojado, está húmedo, está lleno de agua y nutrientes. Por ahí, por ese tejido blanco del aguacate, cuando ustedes quitan esa piel, esa cáscara, que después lo vamos a ver en campo, por ahí está subiendo siempre agua y nutrientes. Por eso se ve siempre mojado, ¿no? Que uno le pasa ahí el dedo y está como mojado. Pasamos también al floema, donde hay transporte de agua, de nutrientes y de cosas que ya ha transformado la planta, las hojas, a través de la fotosíntesis, a través de los cloroplastos. Todo eso que se ha producido, no se puede quedar el cloroplasto y la célula con toda esa cantidad de cosas que ha producido. Las células las tiene que almacenar en otras partes, entonces tiene que haber ¿qué? Un flujo, ¿no? Un transporte de eso que producen las células y ese transporte va hacia ciertos órganos de reserva. ¿Listo? Que es lo que le denominamos los vertederos de la planta. Un vertedero puede ser una papa, una fruta, una hoja, pueden ser vertederos en ciertas etapas de la planta, de crecimiento de la planta. ¿Listo? Entonces ahí se transportan esto en ambos sentidos, no, o mejor dicho, en diferentes direcciones más bien. ¿Listo? Estas células tienen paredes con perforaciones y son células vivas, que ya les voy a explicar cuáles son esas perforaciones. ¿Cómo hace, por ejemplo, una célula para pasar lo que ha producido a otra célula? Entonces, hay un movimiento no solamente vertical, de arriba abajo y de abajo hacia arriba, sino también hay movimientos de nutrientes de manera horizontal. Y lo hacen a través de unas estructuras o interconexiones que tienen las células, que se le llaman los plasmodesmos, que ya lo vamos a ver, ¿listo? Plasmodesmos. Aquí en resumidas cuentas, pues hablamos nuevamente de xilema y floema. Dice que transportan la savia bruta, es decir, ya habíamos dicho que son los nutrientes y el agua, sustancias que todavía no están elaboradas por la planta, listo, extraídas desde el suelo por las raíces, y está localizado en la cama más interna del tallo, en la parte más interna, ya creo que les había comentado. Listo, la transporta desde las raíces hacia arriba, está formado por células muertas, tiene función de evitar la deformación causada por la presión de la savia. Por eso esas células también son duras y son como tubos, ¿no? Son como tubos, tráqueas, tubos o fibras. ¿Mm? Y el floema transporta la savia elaborada, o sea, los productos, algunos les dicen en la fisiología se le llama los fotoasimilados. Los fotoasimilados, y no es otra cosa más que para hacer así un listado grande de fotoasimilados primarios, cosas primarias que produce la planta, podemos estar hablando de proteínas, azúcares, almidón, carbohidratos, proteínas, minerales transformados, por ejemplo, para el ser humano, lípidos, grasas, enzimas y un sinfín de sustancias que ya después las vamos a ver, por ejemplo, alcaloides, por ejemplo, hormonas. Todo eso todo eso parte del proceso de la fotosíntesis. Es por eso que es algo pues increíble, ¿no? Me parece que es algo increíble que una planta pueda construir tantas sustancias, o miles de plantas puedan construir un sinfín de sustancias que se utilizan para un sinfín de cosas. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia el xilema y el floema. Pasamos aquí a los nutrientes del suelo. ¿Mm? Cómo ellos entran a la planta, cómo se distribuyen, para qué sirven, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay un consumo constante de nutrientes por parte de la raíz. Puede hacerlo en horas de la noche, puede hacerlo en horas del día.
Aquí hay unos elementos, unos nutrientes que se clasifican en elementos, en los elementos químicos. Sí, hablamos de 13 elementos químicos esenciales para las plantas y para los seres vivos, que a su vez se clasifican en macroelementos y microelementos, que principalmente son consumidos por las raíces, mas no quiere decir que las hojas no los consuman. También los consumen las hojas por ciertas estructuras, por los famosos plasmodemos que les digo y por los estomas. ¿Listo? Entonces hay una fase luminosa, una fase oscura. En la fase oscura hay un proceso de respiración de la planta que consiste en igual que nosotros los seres humanos, consiste en la captación de oxígeno y eliminación o expulsión de CO2 en horas de la noche. Proceso que se le conoce como la respiración, al igual que nosotros los seres vivos. Y en los días o en las épocas en donde hay iluminación durante el día, es lo que nosotros le conocemos como transpiración, ¿sí? Y es donde predomina la fotosíntesis porque se necesita luz, ¿no? Y es el proceso contrario, es la captación por parte de las plantas del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces ahí ya entra en el juego pues todo el tema del efecto invernadero, de todos los desechos que producen las industrias, los árboles, nosotros los seres vivos cuando exhalamos, estamos exhalando dióxido de carbono y todo eso lo consumen las plantas. Lo procesan con la ayuda del sol, nuevamente hablando de la fotosíntesis, lo procesan con la ayuda del sol y del agua y lo transforman en oxígeno, alimento y agua. ¿Listo? Entra agua, pero también sale agua. Ese es el proceso. Entonces, en esto consiste. Dice acá que, pues en síntesis, aquí existen 60 elementos químicos constituyentes de las plantas, 16 son esenciales, los clasificamos en macronutrientes y en micronutrientes. Se clasifican de miles de formas, ¿no? Pero pues aquí le vamos a dar, por ejemplo, esta clasificación. Macronutrientes para el caso de macronutrientes para los NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, que es la presentación de los fertilizantes químicos compuestos. Entonces, triple 15, 1326-6, 1846-6, 1030-10. Son fertilizantes granulados compuestos de síntesis química, producto de, o lo que se necesita para la elaboración, el petróleo. ¿Sí? O la gasolina, bueno, cuando sube el petróleo, cuando suben todo ese tema de la gasolina y el petróleo, también se ponen caros este tipo de fertilizantes, porque su base es el petróleo. ¿Mm? Y vienen unos secundarios, o también les podemos decir microelementos, pero pues aquí los clasifican en secundarios porque se consumen un poco más que los famosos micronutrientes, y aquí hablamos del calcio, del azufre, del magnesio, ¿listo? Y los micronutrientes, boro, cobre, cloro, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, y que todos estos vienen representados en soluciones nutritivas para la agricultura, que ya están listas para ser consumidas por la planta, por la vía foliar, principalmente. ¿Sí? Entonces, uno se encuentra en las tiendas de agroinsumos con tarritos, por ejemplo, de Agrimins, Nutrimins, Fertitodo, y tienen todos estos elementos. Tienen los secundarios y los macronutrientes, vienen en solución, la mayoría vienen en soluciones líquidas, listos para diluirlos en agua y aplicarlos por la vía foliar, en gotas muy pequeñas, en microgotas, depende del tipo de aplicación. Las aplicaciones, por ejemplo, con una nebulizadora, que es lo que necesitamos nosotros para el cultivo del aguacate, una nebulizadora o una motomochila, una nebulizadora para que la gota salga muy fina hacia la hoja. Se aplican ese tipo de nutrientes y más que todo es para corregir problemas. Porque previamente cuando nosotros sembramos nuestros aguacates, pues hemos hecho una fertilización basada en el análisis de suelos, que también
Entonces, Aló, ¿me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señor. Listo, bueno. Qué pena que aquí tengo aquí fallas técnicas, pero vamos a continuar. Entonces, para resumir, tenemos los macroelementos, los microelementos que se necesitan por la planta para realizar sus procesos, tanto de fotosíntesis y producción de alimentos. ¿Listo? Profe, ¿puede silenciar los micrófonos? Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto y causa como interferencia. Gracias, ya hago eso. ¿Ahí me escuchan? Aló. Se oye entrecortado. ¿Ahí me escuchan bien? aló, ya, aló, listo. Creo que ya se arregló el problema. Bueno, qué pena, creo que se había caído como el internet. Listo. Entonces vamos a hablar un poco de los macroelementos. Nitrógeno, potasio y fósforo. Son elementos químicos consumidos en grandes cantidades. ¿Sí? Es lo que en el análisis de suelo nos va a salir que aplique tanto de nitrógeno, tanto de potasio y tanto de fósforo, que lo venden en bultos en las tiendas de agroinsumos para nuestro cultivo de aguacate. Muy seguramente nos va a decir que apliquemos X cantidad de cada uno de estos productos en grandes cantidades, a diferencia de los microelementos. Nitrógeno para producción de hojas, elaboración de las enzimas en la naturaleza, en la fotosíntesis y todos los procesos fisiológicos vegetales de la planta. El potasio y el fósforo, energía. ¿Sí? El potasio para evitar las enfermedades, para que la planta esté bien nutrida, para transporte de sustancias y muchas otras funciones. Y el fósforo, que es como para nosotros los carbohidratos, es lo que confiere energía a la planta en forma de una sustancia famosa en el mundo de la biología y de la fisiología, de la biología y fisiología vegetal, que se le denomina la ATP, adenosintrifosfato. Sí, es la energía que necesitan las células, por eso necesita fósforo también. Y los microelementos son elementos químicos consumidos en pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades por la planta, pero que son indispensables. ¿Listo? Entonces, no sé, aquí hablamos de cobre, boro, ya les había hablado, por ejemplo, el caso del boro, que el boro es para el llenado de los frutos. El hierro es para que se produzca esa sustancia verde, la famosa clorofila. El manganeso que permite el transporte de sustancias en la planta. El calcio da rigidez. Sí, el calcio hace que la planta tenga buena estructura. El magnesio, por ejemplo, sirve para evitar las enfermedades, para que la planta sea resistente o la planta active sus mecanismos de resistencia al ataque de hongos y de enfermedades y de animales, de insectos, plaga.
¿Listo? El mecanismo de absorción, que después vamos a hablar de nutrición para el caso del aguacate, ¿listo? Pero aquí vemos los mecanismos de absorción de la planta, lo cual lo hacen a través de los pelos radicales, que son estructuras terciarias del sistema radicular de una planta, teniendo en cuenta que la planta de aguacate tiene una raíz pivoteante, lo cual le confiere muy poca estabilidad, ¿no? Aunque puede ser un árbol, sí, pero es un tipo de raíz pivoteante, no es una raíz adventicia. Dice pivoteante que va como especie de en forma de corona, como en forma de punta. Sí, por eso, y también, aparte de eso, la raíz del aguacate es muy delicada. Entonces, pHs altos, pHs bajos, poca aireación, simplemente la planta de aguacate no va a dar por causa de su sistema radicular. Dice la toma de agua por parte de la planta se realiza a nivel de la raíz, ¿sí? A nivel de la zona pilífera, la parte del pelo radical, y son células alargadas, hay un alargamiento celular y está constituido de esta forma, o sea, son células alargadas para que el transporte de agua con solución sea más rápido, sea más ligero. Sí, es decir, como capilares, como actúan como en función de capilares. Y vamos a mirar esos principios de capilaridad, de adhesión, de cohesión, de tensión superficial de la planta. Unos conceptos para que los tengamos claros. La superficie de la raíz es bastante permeable, es decir, tiene mucha habilidad para absorber agua y agua con nutrientes. ¿Listo? A través de las células, dice aquí, epidérmicas, de las cuales carecen de cutícula, pues para que puedan absorber el agua directamente. No tenga que pasar por diferentes membranas, paredes, tubos especiales o algo así, no, sino que es por eso que carecen de cutícula. Entonces dice para lograr que esa agua y esas sales minerales y todo eso que están en el suelo puedan transportarse a través de la planta. Dice aquí, sustancias producidas por las propias células de la raíz y para que asciendan hacia las hojas, las plantas cuentan con un ingenioso sistema de conducción y le denominamos a ese sistema el xilema. ¿Sí? Sistemas de conducción. ¿Listo? Entonces, el mecanismo de absorción, el truco consiste en usar mecanismos físicos que no requieren la intervención de procesos biológicos. Son procesos netamente físicos o mecánicos. El agua asciende a través de tubos o tráqueas, ¿sí? Estructuras tubulares, que son células que conforman el xilema de la planta, de los tejidos. O sea, hay xilema distribuido por todos los órganos de la planta, desde las raíces, los tallos, las hojas, el tronco, la misma hoja, ¿listo? Gracias a varios procesos físicos que en conjunto forman un mecanismo que se suele denominar tensión, adhesión y cohesión, a partir de los procesos de capilaridad, que es un fenómeno que ocurre cuando el agua sube, por ejemplo, por una manguera. Se han visto que, por ejemplo, uno instala una manguera de riego y necesito yo subir por una pendiente el agua, necesito una fuerza para hacerla subir, para empujarla de principio, y una vez que yo la empujo, el agua empieza a fluir, empieza a moverse. ¿Cómo puede hacer el agua para moverse? A través de ese tubo. Ustedes coloquen, por ejemplo, un balde con agua en el piso, arriba colocan otro recipiente, colocan una manguera entre el balde con agua y el recipiente encima de una mesa, los conectan con la manguera y lo único que tienen que hacer es succionar un poco con la boca y soltar el agua hacia el recipiente que está arriba y el agua empieza a fluir. O sea, empieza a subir, es increíble, empieza a subir. Y eso se debe a un principio que se llama la capilaridad, que todos lo conocemos, es un fenómeno curioso que hacen que algunos líquidos asciendan en contra de la gravedad en forma espontánea, lo que vemos aquí, por el interior de conductos muy finos o células muy finas. En eso consiste estos principios, pues bueno, en física se les llama así, la capilaridad. Cuanto menor sea el diámetro del conducto, mayor altura podrá alcanzar esa columna de líquido ascendiente. ¿Sí? Es un movimiento causado por una fuerza resultante
de una pugna entre dos cosas, la tensión superficial, el agua del agua y la adhesión y cohesión del agua. Pues miren, aquí vemos la capacidad que tiene la planta. Un momentico, ya desconecto aquí mi micrófono, que se escucha del eco por ahí. Ya va. Listo. Entonces dice, capilaridad, pues el agua tiene, o bueno, las soluciones y el agua, la solución en que están las sustancias en el suelo y el agua tiene la capacidad de fuerza de cohesión del agua, ¿listo? Que es la capacidad que tienen las moléculas del agua en adherirse una de la otra. Y la fuerza de adhesión, que es la capacidad que tienen las moléculas del agua de poderse adherir a otra sustancia o a una superficie. No sé si ustedes han visto que ustedes mójense un poquitico las yemas de los dedos con agua, una gota de agua, y cuando ustedes alcanzan a separar los dedos un par de milímetros, hay una fuerza que aún no se rompe entre el agua. Y cuando termina de mover los dedos, queda agua pegada en ambas partes de la yema de los dedos. Es esos principios que utiliza el agua. Entonces, por eso sube, pero también adicional de eso, tiene que haber una fuerza que la empuje, como una bomba una bomba eléctrica, ¿no? Para empujar eso. Entonces, ahí también entra el proceso de la ósmosis, ¿sí? De esto que tienen las raíces, de esa permeabilidad que tienen las raíces, y de que el agua con los nutrientes que va subiendo a través de la planta tenga una salida. Va a salir por las hojas, por los famosos estomas, que son unas estructuras a nivel celular, ¿listo? Que tienen las hojas, que es por donde transpiran las hojas. Por ahí sale agua en forma gaseosa. Entonces, si entra agua, entra un 90% de agua a la planta, tiene que salir un 80%, se queda un 10% de agua, que es el agua que está retenida dentro de las células, dentro de la planta, para transportar también nutrientes y todo lo demás. Entonces, gracias a esto denominamos capilaridad, el movimiento de las soluciones en la planta. Pasamos aquí a la savia elaborada, ¿sí? Que hace parte del proceso de la fotosíntesis y el floema. Entonces, no se les olvide, xilema, tejido muerto; floema, tejido vivo; y floema, savia elaborada. ¿Listo? Xilema, savia bruta, que consiste en agua y nutrientes desde el suelo. ¿Listo? Y savia elaborada, que podemos decir todos los fotoasimilados, y ya les coloqué una lista, pero vamos a ver otros ejemplos por ahí de savia elaborada. Sí, dice aquí, es también un fluido de base acuosa, pues porque tiene una densidad, una concentración de X nutrientes que ha construido la hoja, como la savia bruta, pero en lugar de ser rica en minerales, es rica en azúcares y cantidades más pequeñas de muchos otros compuestos orgánicos. Entonces aquí algunos ejemplos: aminoácidos, ya les había dicho, ¿no? Vitaminas, fitorreguladores, ácidos orgánicos, un ejemplo. Y para sustancias de almacenamiento, ¿no? Quienes almacenan, por ejemplo, las proteínas, las semillas, ¿sí? Entonces uno, cuando consume semillas, por ejemplo, como las legumbres, uno consume pura proteína. Otras sustancias de reserva, por ejemplo, para cuestión de vitaminas, las frutas. ¿Listo? Entonces hay frutas que tienen gran contenido de vitaminas. Otra parte del órgano de reserva en la planta que almacena, digamos, minerales ya elaborados para que el hombre los pueda consumir o los otros seres vivos los puedan consumir. ¿Listo? Entonces las hojas. Entonces ahí vemos el caso de la alfalfa, del brócoli, que tienen elementos muy concentrados. Por ejemplo, la alfalfa tiene harto hierro, la espinaca tiene harto hierro, el brócoli se especializa en tener gran cantidad de calcio, pero es un calcio que ya viene listo para nosotros los seres humanos cuando lo consumamos. ¿Listo? Entonces, y por ejemplo, sustancias como los azúcares para la planta de la caña, ¿sí? Que están básicamente contenidos dentro del todo el tallo, a lo largo de todo el tallo. O por ejemplo, para un bulbo como la remolacha azucarera,
que esa planta, por ejemplo, se especializa en producir sacarosa, que es el mismo azúcar de la caña, en menos cantidades que la caña, pero produce sacarosa, y toda esa sacarosa que se produce va a ese órgano de ese órgano de almacenamiento, ¿sí? A ese vertedero que le denominamos la racacha. Entonces, en eso consiste, pues, este tipo de savia elaborada, ¿a dónde va a parar? Y eso obviamente que hay distribuido, por ejemplo, si es el caso de la remolacha, hay sacarosa distribuida por toda la planta, por hojas, por tallo, por raíz, solo que se almacenan en ciertos órganos de reserva en mayor cantidad y que es lo que nosotros queremos cosechar. La papa. De pronto, si les hago la pregunta, la papa, o para ser más exactos, el maíz, ¿qué sustancias de reserva y en dónde ustedes piensan que todo lo que se produce a través de la fotosíntesis y que especialmente produce azúcares y carbohidratos, ¿a dónde irán a parar? Todo eso que produce la planta de maíz a través de sus hojas. ¿Cuáles serán los órganos o las bodegas, digamos así, o los vertederos donde va a parar toda esa cantidad de azúcar que producen las hojas? Podríamos decir, ¿en dónde? En las mazorcas. En la mazorca, ¿cierto? En los granos. Entonces ese es el famoso vertedero. Y lo que yo tengo que cuidar, ¿qué sería? Pues el vertedero. ¿Sí? Y en eso básicamente consiste la agronomía, en tratar de cuidar esa relación fuente-vertedero. Es uno de los principios también básicos de la fisiología vegetal, pero más de la fisiología de cultivos. Después de la fisiología de vegetal hay otra ciencia que se llama la fisiología de cultivos, y donde centra su mayor importancia es en la relación fuente-vertedero, es decir, la relación que hay entre las hojas y los vertederos. Entonces yo tengo que cuidar en principio a mis hojas, ¿m? Y ya después vamos a ir viendo con el tiempo esto, las hojas maduras, hojas que ya haya terminado su etapa de crecimiento y que tienen un periodo de producción donde no necesitan alimento para crecer, sino solamente son fábricas productoras de azúcares para el caso de la mazorca, para el caso del aguacate, pues también azúcares y grasas, ¿no? Y vitaminas. El aguacate se caracteriza, y creo que todos sabemos que es una fruta muy completa, tiene muchísimas sustancias. Un fruta de aguacate, la semilla, la cáscara, todo, tiene fibra, tiene vitaminas, tiene grasas, tiene proteínas, tiene azúcares, tiene agua, bueno, un sinfín de sustancias, una fruta muy completa. De pronto busquen cuáles son las frutas más completas que existen en la naturaleza y siempre van a encontrar de primeras, o bueno, entre los primeros puestos van a encontrar el arándano, el aguacate y la guayaba. Sí, es lo primero que ustedes van a encontrar, frutas muy completas, pero siempre está ahí participando pues el aguacate, es un contenido nutricional impresionante. ¿Listo? Bueno, aquí vemos la savia elaborada. A comienzos de los periodos de crecimiento de la planta, las zonas de mayor concentración de azúcares son los órganos de almacenamiento, lo que les digo, los vertederos. Por ejemplo, tubérculos, raíces, mientras que los brotes son zonas que consumen grandes cantidades de carbonos, de hidratos de carbono. En estos periodos, el flema puede fluir desde las raíces hacia la parte aérea de la planta. Entonces, mira que hay otro principio. Nosotros, por fortuna, para el cultivo del aguacate, lo que consumimos es el producto final de una planta, que es la fruta, ¿sí? Y tenemos esa gran ventaja, que nosotros tenemos simplemente que esperar hasta un punto o un índice de cosecha, en el cual ya el fruto se haya formado, en el cual el fruto ya tiene que tener cierto color, cierto diámetro, y hay que tener cuidado en que ese índice, ese punto de cosecha, por algo lo determinan las revistas, que ya después lo vamos a ver, pero que por algo lo determinan técnicamente los artículos científicos que han salido, porque puede pasar que cuando el fruto se forme, no cae todavía del árbol, pero hay un momento en el cual esa fruta empieza a devolver azúcares hacia las hojas, hacia la raíz, y ahí entro en pérdida.
Por eso son los famosos índices de cosecha, que eso los podemos encontrar en la literatura. Creo que en la información que yo les he suministrado aparecen índices de cosecha para el caso del aguacate, ¿sí? Y es eso, lo que a mí me interesa es tener la mayor cantidad de azúcares, grasas, proteínas, fibras, todo eso en mi aguacate, y que todas esas sustancias nutritivas no se me devuelvan hacia la planta. Y eso es lo que denominamos índice de cosecha. El índice de cosecha es el momento en el cual la masa seca de lo que yo vaya a sembrar alcanza su mayor valor. Es decir, que si yo arranco un aguacate en el punto de cosecha, en el índice de cosecha, quiere decir que ese punto, ese índice de cosecha ha alcanzado su mayor masa seca. Mayor masa seca. A eso hace referencia. Eso lo manejan mucho en todo el tema de la fisiología vegetal, que después lo vamos a ver. Esos son los plasmodesmos que yo les digo, que son unos tubos que van conectados entre célula y célula, y es la forma en cómo las mismas células hacen para transportar nutrientes desde una célula a otra célula. ¿Mm? Entonces hay un movimiento a nivel horizontal de sustancias ya elaboradas o de savia elaborada en sentido horizontal, no solamente vertical de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Listo? Aquí lo nombran. Son canales que atraviesan la membrana de la pared celular. Estos canales especializados y no pasivos actúan como compuertas que facilitan y regulan la comunicación y el transporte de esa savia elaborada. ¿Mm? Metabolitos, que ya vamos a hablar de esos famosos metabolitos, y macromoléculas entre las células vegetales. ¿Listo? Yo les voy a dejar un documento que se llama Fisiología Vegetal, de Thais, creo que es. Es una enciclopedia sobre la fisiología vegetal. De pronto ustedes echen una repasada, es un libro demasiado interesante para el área de la biología, la botánica, la agronomía. Es la Biblia, por ejemplo, de los agrónomos, ¿no? Es una Biblia para los agrónomos para entender eso. Y es importante que le echen una ojeadita para ir entendiendo un poco el proceso de las podas y de la fertilización. ¿Listo? Tenemos que tener unas bases de todo esto de todo de pronto no sé si lo vean como cháchara o algo así, pero necesitamos tener unas bases de todo esto que yo estoy dictándoles aquí en estos momentos para entender las podas. ¿Listo? Entonces las plantas, al producir toda esa sinfín de sustancias, algunas se especializan en producir ciertas sustancias especializadas o bueno, con características especiales. Y se les denomina principios activos de las plantas. Entonces tenemos aquí a nivel químico, bueno, no nos vamos a meter con química ni nada de eso, sino era para mostrarles pues la estructura molecular de un alcaloide, de una vitamina. Entonces, Profe, miren, qué pena lo interrumpo. señor, ¿Me regalas el nombre otra vez del libro, porfa? Fisiología de Thais, con Z. Gracias, profe. Listo. ¿Listo? Muchas Igual gracias. yo se los voy a enviar, ya se los envío por WhatsApp. No he podido conseguir la que manejan todos los agrónomos, o bueno, lo que en el campo aquí en Colombia, lo que nosotros manejamos, no la he podido conseguir el medio magnético. Yo la tengo en medio físico y se llama la fisiología vegetal de Salisbury. Salisbury, un fisiólogo muy importante a nivel mundial, hizo su fisiología, su libro de fisiología. Son 3 tomos y también es la Biblia también de los agrónomos, de los agricultores. Muchas personas se ayudan de eso para muchas cosas. Entonces, si yo la logro conseguir, obviamente que se las comparto. La he buscado, pero no la he podido conseguir en medio magnético en PDF. Pero yo se las envío. Aquí hay una clasificación de principios activos en grupos, ¿no? Entonces, mire todo lo que puede producir una planta. Alcaloides, lo que les había dicho, vitaminas para los frutos, alcaloide de las semillas y algunos frutos, el borrachero, por ejemplo. Antibióticos, aquí entra el mundo y el campo gigantesco de las aromáticas, heterocidos, sustancias especializadas de crecimiento, aceites esenciales, resinas,
ácidos orgánicos, alcoholes, la caña, ¿no? La caña después de una manzana, por ejemplo, o una fruta, cuando la arrancamos y no nos la comemos y empieza a descomponerse, produce alcohol. ¿Sí? Entonces, todo azúcar, cuando gana oxígeno, químicamente hablando, se transforma en alcohol. ¿Listo? Entonces, ácidos, alcoholes, glúcidos, azúcares, materias minerales, bueno, un sinfín de sustancias. Entonces, miren, como les digo, la nicotina, el ácido cítrico. ¿Qué produce la nicotina? Pues el tabaco, ¿no? La planta de tabaco. La podemos utilizar como extracto para control de insectos. Ácido cítrico, limón, ¿no? Y lo podemos utilizar para regular la aplicación de un agroquímico o, bueno, un producto biológico para subirle el pH al agua. Entonces, no sé, yo voy a aplicar X fertilizante y ese fertilizante tiene un pH de 4 o 5 y el agua que yo voy a utilizar tiene un pH de 7. Entonces tengo que bajar el pH del agua de 7 a 5. Utilizo ácido cítrico, limón. ¿Listo? Entonces me sirve para las mezclas. Bueno, y es una sustancia que necesitamos también para el cuerpo. Este lo conocen, THC, el famoso tetrahidro, y ya con esto sí lo conocen, cannabidol, tetrahidrocannabidol. Alcaloides, ¿no? Que pueden ser utilizados en la farmacéutica y también para biopreparados para control de insectos. Entonces uno le aplica una sustancia, una molécula, una dosis, se le suministra a un insecto que se chupe ese tetrahidrocannabidol. Entonces eso puede causar la muerte en un insecto. ¿Mm? La bromelina, otro ácido, ¿no? El de la piña. La cocaína, y para la planta de la coca. Licopersina, otro ácido. Del famoso Lycopersicum esculentum, el famoso tomate. La lisina, no sé si lo conozcan. Del ajo. La capsaicina, del ají. Y hay un sinfín de sustancias. Entonces se dividen en esos grupos, ¿no? Los tenemos clasificados en esos diferentes grupos. ¿Listo? Aquí encontramos, bueno, para resumir, savia elaborada, otra parte más, que es que además de transportar nutrientes, la savia elaborada también transporta hormonas de crecimiento y ese es otro mundo muy aparte, que, bueno, que hace parte de la fisiología de los cultivos y fisiología vegetal. Las hormonas que son caracterizadas para crecimiento de las plantas, que son fitorreguladores también, que hacen señales químicas con las que se comunican los distintos órganos de la planta para regular sus procesos fisiológicos. Entonces, ese tema hormonal, a veces hay una descompensación en la planta, no produce las suficientes hormonas, no hay crecimiento, no hay elongación, por ejemplo, del tallo, la raíz no crece, no crece en las mejores condiciones, aunque yo la haya fertilizado y todo. Entonces, nos ayudamos de ciertas sustancias que se llaman las hormonas, que las venden en agricultura, ¿no? Entonces, ya hay un sinfín de clasificación de hormonas. La citoquinina, las auxinas, bueno, el ácido abscísico, un poco ¿no? de hormonas que confieren ciertas características a las plantas y que son producidas en la fotosíntesis. Se produce esto en la fotosíntesis. ¿Listo? Yo aquí estoy abriendo la fisiología vegetal para que ustedes la puedan ver. Ya la revisamos y creo que tengo por ahí otras fisiologías también. Aló. Sí, diga, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Listo, vale. Entonces, bueno, aquí estoy buscando eso. Ah, es que se desconectó. Se me desconectó la clase del computador. Bueno. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es enviarles una guía de aprendizaje donde hay unas preguntas, son solo 6 preguntas. Una de esas preguntas dice, ¿cómo pueden aplicar ustedes esto que yo les he explicado
para una poda. ¿Para qué me sirve todo eso que yo les he explicado? Para un proceso de podas. ¿Cómo lo podríamos nosotros asociar? Entonces, ahí hay una pregunta que habla sobre eso. Yo con la literatura que les voy a enviar, de pronto también les envío unos videos. Entonces, es para que, pues, por favor, ustedes resuelvan la guía. Ya se las envío por WhatsApp. También les voy a enviar la guía, bueno, la guía de aprendizaje, las lecturas. Para eso, también de pronto les envío unos videos. Listo, para que los tengan ahí presentes de YouTube. Listo, ya me regreso aquí el internet, ya me estoy conectando. Y voy a compartir pantalla. Listo. Voy a compartir aquí pantalla para que veamos los libros que yo les he dejado. Listo, igual se los voy a enviar. Un momento. Entonces aquí dice esta, fisiología de las plantas. Eso está dividido aquí como por tomos, por capítulos. Son 25 capítulos. Listo. Pero esperen porque creo que la tengo en español. Tengo una que es en español. Yo la busco. Pero igual esa la tengo en español. Listo para que por aquí la debo tener en alguna parte. Entonces se los voy a enviar para que le echen una revisada. Dejamos el alemán. Señor. Que también el alemán o en inglés no sirve. Sí. Vale, listo. También. Esta, miren. Bueno, claro que eso pues ya hace más parte de la parte de biología y química. Pero algo para que podamos entender algo, la bioquímica, ¿no? La bioquímica de Harpe. Ahí nos explican lo que es una enzima, por ejemplo, que es una proteína, para qué sirve. Pues esto también, si quieren, se los cuelgo. Aunque está ya colgado en la carpeta de libros que yo les envié. Listo. Hay otro libro. Y este es el libro principal para nosotros también los agrónomos, que es todo el tema de enfermedades en las plantas, fitopatología. ¿Sí? Aquí encuentra uno casi que todo tipo de enfermedad que se le causen a las plantas. Son enciclopedias, estos son 819 páginas, también se los voy a enviar. Listo, y habla de un sinfín de enfermedades, de parásitos en plantas. Listo, clasificación de las enfermedades. Entonces les voy a enviar la fitopatología de agrios. Aquí encimita de fitopatología de agrios, aquí arriba tengo la fisiología vegetal. Es esta. Pues encontré esta de Thais, ¿no? Esta sí está en español, creo. Entonces, bueno. Está en portugués. No, yo la consigo en español, listo, para que la puedan leer. Yo ya la tengo en portugués y en inglés. Yo se las consigo en español. Yo por ahí la debo tener. Ya les envío también esto. Y la guía de aprendizaje. Listo. De fisiología vegetal. Bueno, por ahí se las envío, por ahí la tengo. No sé qué la hice, pero por ahí la tengo. Perdón. Ya un momentico. Para socializarle las guías, ¿listo? Que ya la estoy abriendo. Entonces, miren, pues hay una introducción sobre la fisiología vegetal. Formulación de las actividades. Y esta es la pregunta, pues, que pues son 5 o 6 preguntas, perdón. En el transcurso de la semana, de hoy al lunes me las pueden enviar. Entonces ya saben, la descargan por el celular.
apuntan la pregunta en una hojita, en un papel, la marcan con su nombre, su cédula, le toman la foto y me la envían por WhatsApp. Pueden resolver así. Pueden hacer en un papelito con esfero, bien organizado, bien clara la letra. Responden estas 6 preguntas y me envían la foto de esto. Y aquí dice, ¿cómo se aplica la fisiología vegetal a las podas de un frutal como el aguacate? Entonces, así, digamos, una de las muchas aplicaciones que puede tener es, por ejemplo, el porcentaje de hojas en crecimiento versus el porcentaje de hojas maduras que no necesitan alimento para crecer. Entonces yo, si es para producir aguacate, pues yo miro el árbol desde lejos en una poda y trato de eliminar hojas jóvenes y dejar hojas viejas en una relación más o menos unos 5-1, 5 hojas viejas por una joven. Entonces, arranco hoja joven sin compasión, arranco las hojas jóvenes, ¿sí? Que es lo que le llaman el pellizco, el despunte para el aguacate, y sigo arrancando hasta que me salga fruta. ¿Listo? Entonces puede ser un principio de la fisiología, que el alimento, la relación fuente-vertedero. Entonces, todo el alimento y eso sí es muy común en las podas, todo el alimento que está produciendo la planta de aguacate lo va a distribuir a los frutos cuando hay fruto o a la flor cuando hay flor, pero si hay frutos y hay cogollos o terminaciones apicales de las ramas, también los va a mandar para allá, el famoso cogollo. Entonces conocen el cogollo de una rama de aguacate, que es esa punta finalizando la rama, que eso demanda mucho alimento porque hay muchas hojas jóvenes consumiendo y consumiendo alimento. Entonces yo tengo eso y tengo mi aguacate en crecimiento, pues el alimento se va para ambas partes. Entonces para que el alimento solo se me vaya al aguacate, pues yo despunto ese cogollo para que no me siga demandando alimento y ese alimento me pase al aguacate. Entonces esos son uno de los muchos principios de la fisiología vegetal para las podas. Listo, que ya lo vamos a ver en nuestro siguiente encuentro de hoy en 8 días, ¿listo? Y otras preguntas, ¿cómo funcionan los organismos vegetales? ¿Cómo se nutren las plantas? Profe, Ya una saben pregunta. que... Dime. Si por lo menos mis aguacates están produciendo, tienen aguacaticos, ¿se pueden podar? Claro, sí, se pueden despuntar. Ahí se puede hacer una poda de esos cogollos, de eliminar ramas que estén jóvenes, es decir, aumentar el porcentaje de hojas ya viejas y quitar hojas jóvenes. ¿Listo? También es importante hacerle una poda para que le entre más luz, Bueno, ¿sí? gracias. Al árbol. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo se Una nutren las pregunta, plantas? perdón, Señor. profe, una pregunta. ¿Cuántas podas se le puede hacer al árbol en el año? Suponiéndolo, retomando la pregunta que hizo la señora, es, ya los frutos están hechos y derechos, ya uno ve que están bien los frutos, puede hacer una poda de cogollos. ¿Y en qué otra época se puede hacer poda? ¿En qué momento se puede hacer y en qué momento no hay que hacerlo? Lo vamos a ver en el tema de podas, pero así de entradita les voy dando la introducción. Depende, si como usted dice, de la época, ¿sí? De crecimiento. Entonces, una primera poda es la poda de formación. Otra segunda puede ser el despunte. Otra tercera poda puede ser la poda de mantenimiento. Otra la poda sanitaria. Otra la poda de producción. Otra el despunte. Otra la poda que es de programación. ¿Listo? Hay, Okay. vamos, Bueno, 7 podas, más o menos, son 7 podas las que se hacen. Entonces les voy a comentar cada una en qué etapa se hace, en qué momento del cultivo la podemos hacer y con qué propósito, que eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero son 7 podas, las que les había mencionado. Listo, les voy a mandar también unos videos para que vayan socializando bien el tema. Y obviamente que eso, pues lo vamos a explicar aquí a nivel virtual, pero lo tenemos que ver en campo. Dios quiera que podamos vernos nuevamente en campo y hacer esta Eso práctica iba, que es tan iba a necesaria. preguntar, ¿cuándo puede venir aquí a la finca, profe? Porque no tenga clase. Aló, Claro. señora.
¿Cuándo puede También venir les voy a enviar la para que presentación. nos dé la clase de podas? Depende de lo que nos digan aquí en nuestros coordinadores académicos, lo Voy a que aprender diga el centro de a aquí mostrarle. en Swatch. Me voy a ¿Listo? aprender un poquito Aspiro la que les de hoy en 8. clase. ¿Listo? Sí, los Ojalá se alcanzo. pueda bien. Señora, Ya están en producción. Le prendí la cámara para que los más o menos tenga una idea. listo, pues. Listo, aquí ya estoy viendo las fotos. Sí, Bueno, la imagen. Es un poco borrosa, pero sí. Están grandes, están grandes. Yo sí, estaba está muy esperando bonito. la Acá se clase, ve muy chévere. pero me va a tocar podarlos a mí porque no sabemos cuándo va a venir a podarlos. De pronto sí es urgente que los pode porque yo casi no le meto como mano. Aunque lo puedo hacer, yo hago la poda, pero pues bueno, ahí entra un campo raro de la agricultura y es la agricultura biodinámica, ¿no? Y son como la recopilación de esos mitos, ¿no? Que tienen en la agricultura. Ahí me enseñó Que a podar. una sola persona debería hacer la poda. Profe, una pregunta. Señora, Profe, si el árbol no se poda, ¿el aguacate no engruesa o sí engruesa? sí, no engrosaría. Y tampoco sale aguacate. Porque lo que pasa es que, Hago mire, un yo no he despunte podado que les uno, voy a pero explicar. tiene varios. Señor. Si no hago el famoso despunte, no me va a salir suficiente aguacate. Si no dejo mis 5 ramas principales, sino que dejo 6 o 7 ramas principales, me sale aguacate más pequeño. Más aguacate, pero más pequeño. Yo tengo un aguacate Hass, profe. Tiene más de 200 pepas. Genial. ¿Cuánto tiempo tiene? 18 meses. Estos aguacates tienen 18 meses. Y lo podaron, lo injertaron y todo, ¿no? Sí. Por eso le hacía la pregunta, si tienen frutos, los puedo podar. Porque es que no me han dejado de producir, profe. Tienen pepas y al mismo tiempo están floreando. Listo, sí, se puede ir, por lo menos sí se puede, encárguese de lo siguiente. Hágale por una semanita, unos 3 días seguidos o un día de por medio. Sí. Despunte los cogollos, no la flor. No, Despunte los cogollitos. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Ese es Bueno, lo que le llaman el pellizco. En bueno, horas de la mañana. bueno, gracias, profe. Vale, hágale eso es una poda como tal. ¿Listo? Pero bueno, y me Ok. cuenta a ver cómo le ha ido. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. ¿No utilizamos las fases de la luna para nada? A eso me refiero sobre la agricultura biodinámica, ¿no? Que hay que cultivar Sí. hacer las podas bajo ciertas épocas del año, en menguante y en cuarto creciente y todo esto, porque dicen que la savia de la planta está arriba. Toda la savia, aunque yo que les acabé de explicar que la savia, que la savia elaborada está distribuida en toda la planta, ¿sí? Solo que pues se dice que el mayor porcentaje está hacia la parte aérea, en épocas de menguante. Es decir, hay mayor cantidad de esa savia elaborada en tallos, ramas, hojas y fruto. Y ya, por ejemplo, luna llena se baja hacia la raíz. Los fotoasimilados y todo eso se bajan más hacia la raíz. Entonces dicen que no se poda pues como en esas épocas. Entonces hay una relación pequeñita, sí señor, con respecto a eso, y es el porcentaje o las cantidades de savia elaborada que hay distribuidas en todo el cuerpo de la planta. Y eso es uno de los principios de la agricultura biodinámica. Y que lo que les digo, una sola persona debería hacer la poda. Si más de 2 personas, digamos, si más de una persona le mete mano a esa plantica que su merced tiene con toda esa cantidad de aguacate, puede ser que se le baje la productividad. Pero ahí intervienen
muchos factores que después los vamos a comentar. Que si tiene año y medio ya y es la primera producción, pues empezó a cargar con bastante producción. Muy bien, genial, o sea, espectacular. Falta ver las demás producciones. Lo normal de un comportamiento de una producción en un árbol de aguacate es que su producción durante el tiempo, desde que empieza a ser una planta pequeña hacia cuando va envejeciendo, vaya ascendiendo. Es decir, a los 18 meses, producir más o menos unos 50, 80 frutas, pongámosle. Al año, año y medio, producir de 50 a 100. De 2 años a 3 años, producir 150 a 200. Hasta llegar a los máximos picos de producción de un aguacate que pueden alcanzarse a los de 5 a 10 años a 1000 frutos por planta. En una cosecha podemos llegar a eso. Yo los ¿Listo? abono cada 3 meses con triple Genial. 15 y agrimín revuelto. Genial. Listo. Vamos a ver todo ese proceso de fertilización y de todo esto para yo creo que en 15 días. Entonces nos vemos la próxima clase, ¿listo? Muchísimas gracias. Ya les envié el link de asistencia para que lo digiten y ya les envío la información que quedé pendiente de enviarles, ¿vale? No sé si ustedes ayer estuvieron en un seminario de abejas, de No, las profe, yo abejas, el comportamiento, el problema que hay sobre van a morir y que se acaba el alimento y todo esto. Entonces les voy a enviar un link para los que quieran ingresar. Ayer fue el Día Mundial de las Abejas y hubo unas charlas, unos foros, unas cosas del ICA, de la CAR, del SENA, ¿sí? Y de la FAO. Y hablaron sobre ese tema. Entonces, pues yo les voy a compartir ese link. Eso está ya diferido para que le echen una ojeadita, ¿listo? Y miren la importancia de las abejas en el cultivo del aguacate. Creo que hablaron algo sobre aguacate. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, compañeros, por la participación de hoy. Y nos veríamos de hoy en 8. Gracias a todos de verdad y que pasen un feliz resto de fin de semana. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. muy amable. Gracias. Gracias, profe, muy Ok. amable. Muchas gracias. Bueno, don Hugo, gracias a su merced. Pues estamos hablando y no nos perdamos el piquete de la compañera. Para nada. No, aquí les tengo es torta de balbú. No importa, Uy, ya llevamos nosotros el resto. Qué rico. yo como sea arranco para allá. Yo llevo la sal y la cebolla. Yo llevo los fósforos. Y aquí llevan la Yo creo que gallina, está- me dijeron. Y la buena voluntad de Un sancocho, eso es lo de... Yo llevo el hambre. Ok, vale. Bueno, listo. Dios los bendiga. Gracias. Chao.